Hola, soy Irán Terraza Solís, eh, médico internista y gastroenterólogo de la Ciudad de México, y voy a hablar ahorita de las estrategias de manejo que tenemos para lo que tiene que ver con MASH, esteatohepatitis asociada a trastorno metabólico, o inclusive la etapa anterior, que es la enfermedad hepática esteatóxica asociada a trastorno metabólico. Una vez que hacemos el diagnóstico de estas entidades que ya vimos en la clase anterior, que pueden estar dadas por estudios de imagen, estudios serológicos, acompañados de grasa en el hígado y de trastorno metabólico, lo que se puede recomendar son varios niveles de tratamiento escalonado. Lo primero, hay que hacer medidas generales que son para todos los pacientes, y después de eso habrá que, en caso de que no haya una buena respuesta, individualizar el tipo de trastorno que tienen los pacientes y darles lo que necesitan. En este sentido, puede haber pacientes con MASH sin diabetes mellitus, pacientes con MASH, con diabetes mellitus, o ya mucho más avanzado, pacientes con esteatohepatitis asociada a trastorno metabólico, ya con cirrosis. De alguna manera, estas personas que tienen esteatohepatitis o solo la presencia de grasa en el hígado ya tienen una enfermedad hepática. Y en este sentido hay que tratar de ahorrarle al hígado el riesgo de que pueda obtener alguna otra enfermedad hepática que lo vaya a descompensar. En este sentido, eh, la recomendación es muy estricta de que los pacientes tienen que abstenerse del alcohol y también de algunos otros hepatotóxicos, preguntarle a sus médicos que eviten ciertas medicinas generales que puedan tener daño a este nivel. Como estamos tratando de evitar un riesgo agregado al hígado, es importante que los pacientes tengan inmunizaciones del adulto completa, inmunizaciones en general como neumococo, como herpes zóster, etcétera, pero particularmente es importante conocer el estatus serológico e inmunológico de las infecciones hepatotrópicas virales que se puedan tratar con vacunas. O sea, hay que saber si el paciente ya tuvo hepatitis A o hepatitis B, pedir estudios en ese sentido, y en caso de que sea negativo, vacunarlos. Como ya hemos comentado, este daño en el hígado por grasa está dado principalmente por trastornos metabólicos, muchos de los cuales son trastornos con riesgo cardiometabólico incrementado. Entonces, es importante no dejar de verlos como un todo, y de alguna manera tratar, a la vez que estamos tratando la grasa en el hígado, las comorbilidades importantes, como si el paciente tiene dislipidemia, empezar a dar medicamentos para el control de las grasas, hipertensión, antihipertensivos, etcétera. La base del tratamiento de la MASH o de la MASLD es la pérdida de peso. Inicialmente se puede solicitar a los pacientes que hagan dieta no supervisada, eh, etcétera, pero la verdad es que es muy difícil que los pacientes bajen de peso sin estar supervisados, y es eventualmente necesario mandarlos con nutriólogo. Lo mismo en relación con el ejercicio, si eventualmente no es posible que esto ocurra o mejore, mandarlo con entrenadores físicos adecuados. Y si desafortunadamente el trastorno metabólico con obesidad es muy grande, se puede pensar en hacer cirugía bariátrica para el control de peso, pero a la vez también mejoría de muchos de los trastornos metabólicos que están concomitantemente asociados. La pérdida de peso, como decíamos, es el abordaje más importante. Se ha visto que pacientes con sobrepeso y obesidad con MASLD o MASH, si pierden 3 a 5% del peso corporal con estrategias, ya sea dieta y o ejercicio, mejora la esteatosis. Pérdidas mayores del 10% podrían mejorar como tal el MASH y la fibrosis. Y en términos generales, lo que hay que hacer es solicitarles a los pacientes que de manera individual o ayudada por profesionales disminuyan el exceso de calorías, grasas saturadas, carbohidratos, bebidas azucaradas, fructosa en la dieta. Se ha visto que cualquier dieta que haga que los pacientes pierdan peso ayudan a la evolución o a la mejoría del muscle MASH,
pero realmente la que se recomienda, sobre todo si es posible desde el punto de vista cultural, que lleven la dieta mediterránea, porque esta no solo hace que tengan una salud metabólica buena, sino que bajen de peso, mejoren de la parte hepática, pero es la que más ayuda también para las cuestiones cardiovasculares que ya hemos comentado en pláticas anteriores, que es lo que mata más a los pacientes con muscle MASH. ¿Qué dietas pueden servir? Cualquiera, digo, de preferencia las que están digamos, recomendadas por nutriólogos, baja en carbohidratos, baja en calorías, baja en grasas saturadas, ayuno intermitente o la dieta mediterránea que ya hemos comentado, que esta se basa en una comida a base de vegetales con pequeñas porciones de proteína, ya sea de res o de pollo, con importante aporte de fibra soluble e insoluble y una disminución de grasas saturadas y un aumento de grasas insaturadas. Es algo que se maneja fácilmente, pero no todo el mundo desde el punto de vista cultural lo toma fácilmente. Algo que ha sido sorpresivo es que el consumo de café, más de 3 tazas al día, si es que no hay una contraindicación para ello, mejora el riesgo de MASLD y de fibrosis. Entonces también se recomienda el que sigan consumiendo café o que empiecen a consumir café si es que no hay una contraindicación, como enfermedad por reflujo o alteraciones del ritmo cardíaco que pudieran dar molestias. La otra piedra angular del tratamiento para la MASH, MASLD, es el ejercicio. Es importante, aunque no se pierda peso, porque el aumento de la cantidad de músculo favorece el régimen metabólico y esto también hace que haya una mejoría de la histología y de los parámetros de fibrosis en estudios no invasivos. Es mejor si el ejercicio lleva a pérdida de peso. Si el ejercicio es moderado, mejora los términos generales como de esteatosis. Si el ejercicio es vigoroso, podría mejorar la MASH y la fibrosis. Y en personas que ya tienen una hepatopatía más avanzada, incluyendo cirrosis, eh, se ha visto que si hacen ejercicio mejora la fragilidad y la calidad de vida. Si desafortunadamente nuestro paciente con MASH o MASLD tiene una obesidad importante, con un índice de masa corporal mayor de 40 o que tenga eh, más de 35 kilogramos por metro cuadrado del índice de masa corporal, se puede intentar bajar de peso, pero si no es posible haciéndolo con dieta de ejercicio o con medicinas para bajar de peso, que vamos a ver más adelante, se puede recomendar las cirugías bariátricas. Hay dos grandes grupos de cirugías bariátricas, son las malabsortivas, son aquellas en las que la cirugía hace que el alimento no pase por el duodeno y haya un bypass, y las otras lo que hacen es que disminuyen la cantidad de alimento eh, que puede ser almacenado en el estómago, disminuye de esta forma las calorías, pero los alimentos sí pasan por el duodeno. La gran diferencia es que las cirugías malabsortivas tienen un impacto muy importante, no solo en el peso, sino en los trastornos metabólicos. Se ha llegado a comentar que cirugías como el bypass o el cruce duodenal eventualmente pueden llegar a curar diabetes incipientes y muchos otros datos de síndrome metabólico, incluyendo la MASH y el MASLD. Algo importante es que ya los pacientes con cirrosis ya no es posible o recomendable hacer cirugía bariátrica a pesar de que tengan estos índices de masas corporales tan altos. Si eventualmente no funciona lo que acabo de decir, se pueden utilizar medicamentos para la esteatopatitis asociada a trastorno metabólico y se dividen en dos grandes grupos, aquellos que favorecen de manera importante la disminución de peso y otros que tienen que ver con la acción directa en el hígado lastimado por grasa e inflamación, dependiendo si tienen o no diabetes y si tienen o no cirrosis. El grupo de medicamentos aceptados en Occidente, en Estados Unidos y en muchos lugares de Latinoamérica para bajar de peso son estos dos grandes grupos. El más nuevo es este agonista dual de los receptores de péptido similar a glucagón 1 y al mismo tiempo agonista de el polipéptico insulinotrópico dependiente de la glucosa que se llama tirzepatida. El nombre más conocido es el Mounjaro y es algo que se está utilizando de manera importante porque tiene una acción doble, lo cual hace que la pérdida de peso sea más consistente y más profunda. El problema de aquí es que a veces
o no se consigue o el costo es un poco alto. En relación a otro grupo de pacientes que son los que están teniendo un boom importante a nivel mundial, son los agonistas de los receptores del péptido similar a glucagón 1, que son, en términos generales, dos, aunque hay más: semaglutida y liraglutida, y lo que hacen es disminuir la saciedad, disminuyen también el vaciamiento del estómago, y esto hace que los pacientes no coman, bajen de peso, mejoran desde el punto de vista metabólico, y las pérdidas de peso pueden llegar hasta 7 a 10 kilos en las primeras 8 a 12 semanas. El problema con estas medicinas es que no pueden llegar a tener cierto costo, pero en general son bien toleradas y la pérdida de peso es muy, muy clara, con mejorías a nivel histológico del MASH, inclusive mejorías a nivel de la fibrosis por biopsia. Existen otras medicinas que están aprobadas en algunos lugares del mundo para bajar de peso. Pueden ser fentermina con topiramato, naltrexona con bupropión u orlistat. Y estas tienen sus pros y sus contras, pero la ventaja es que no requieren mayormente de grandes problemas para poder recomendarlos. Algunos de estos sí requieren receta médica, el orlistat no. En un estudio eh, se vio que el orlistat varias semanas, como 20 semanas, los pacientes bajaban 4 kilos, pero los semaglutida y liraglutida bajaban el doble. Entonces, es algo que puede ser de utilidad en pacientes en los que no pueden utilizar las glutidas o no lo pueden pagar. Existen otro tipo de medicamentos para bajar de pesos que se autorizan a corto plazo porque tienen efectos simpaticomiméticos muy fuertes con grandes efectos adversos, y que eventualmente tienen la posibilidad de dar adicción, requieren receta médica. En México, por ejemplo, la única que se encuentra es fentermina. Ahora, si tenemos un paciente que tiene MASH sin sobrepeso o está tomando ya medicinas para sobrepeso, lo que se puede utilizar para mejorar la cantidad de grasa medida por estudios de imagen o la cantidad de fibrosis medida por estudios no invasivos en sangre puede ser vitamina E, o la utilización de este grupo de medicinas que sirven para disminuir la resistencia a la insulina, que son las tiazolidinedionas, principalmente la pioglitazona. La vitamina E se recomienda en pacientes que no tienen diabetes, se dan 800 unidades al día y mejora, como decíamos hace rato, tanto la histología como los parámetros de grasa y de fibrosis. eh, la vitamina E se ha asociado a ciertos efectos adversos no muy claros, como aumento de EBCs hemorrágicos o relación con cáncer de próstata en personas que tenían otros factores de riesgo para estas mismas condiciones. La pioglitazona es otra cosa que se puede utilizar. Ya decíamos que es un sensibilizador periférico de insulina. Se puede o no usar, bueno, se puede usar con o sin diabetes, pero es mejor utilizarla con diabetes. Mejora la histología y la resistencia a la insulina, pero un factor de riesgo súper importante es que aumenta de peso, y esto da un poco al traste con lo que se espera de pérdida de peso para mejoría de la MASH. Se ha asociado con cáncer de vejiga y con insuficiencia cardíaca. Recientemente, esto es el año pasado, se aprobó el primer medicamento dirigido al hígado para pacientes que tienen una fibrosis avanzada con MASH. Este es un agonista del receptor beta de la hormona tiroidea que se llama resmetirón, y se recomienda cuando hay esta fibrosis avanzada en pacientes que no han conseguido bajar de peso de ninguna forma, y se dan en dosis de 80 miligramos cuando hay menos de 100 kilogramos de peso, o 100 miligramos en personas de más de 100 kilogramos de peso. Esta medicina resmetirón resuelve el MASH en 30%. 30% de los pacientes mejoran con fibrosis, mejoran la fibrosis y ayuda a normalizar otros parámetros metabólicos. El problema es que no está aprobado en muchos países. Se espera que sea aprobado en México hasta 2026, pero más vale saber que existe esto para que en cuanto sabemos que está disponible en mi país o en el de ustedes, se pueda empezar a utilizar. En situaciones en las que hay la necesidad de tratamiento farmacológico de MASH y afortunadamente el paciente todavía no hay diabetes, se dan las recomendaciones generales de pérdida de peso, ejercicio
etcétera. Se puede dar vitamina E y aquí tratar de no dar pioglitazona por la posibilidad de que haya hipoglucemias. En el caso desafortunado de que el paciente con MASH o MASLD ya tenga diabetes, se tiene que tratar como tal la diabetes. Se puede dar metformina, que es muy útil para el control del síndrome metabólico y a la glucosa, pero que no mejora la histología del MASH. Aquí se puede dar pioglitazona, que sí mejora la histología y que no habría problema necesariamente de hipoglucemias porque el paciente es diabético. Se pueden dar los agonistas GLP-1, semaglutida o liraglutida, que se espera que haya pérdida de peso, pero que también mejoran muchísimo el control de la glucosa de estos pacientes. Lo mismo ocurre con estos inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2, que son dapagliflozina y empagliflozina, que ayudan al control del azúcar. Sí se ha visto que hay cierta mejoría de la MASH, pero sobre todo eh, una gran ventaja que tienen es que son cardioprotectores y repetimos que la principal causa de muerte de los pacientes con MASH son problemas cardíacos. Hay múltiples estudios, múltiples fármacos que se están estudiando para ayudar a la inflamación y a la estatosis hepática en pacientes metabólicos. Y, por ejemplo, la atorvastatina no queda claro si mejora la histología de MASH, pero mejora mucho la dislipidemia y de esta manera disminuye los riesgos cardiovasculares. Lo mismo ocurre con los ácidos grasos omega 3 que actúan sobre la disminución de los triglicéridos y que también se ve que a lo mejor pudieran ayudar en la MASH. Aspirina sirve sobre todo para cuestiones cardiovasculares en pacientes que ya tienen factor de riesgo y también se está estudiando de que pudiera tener efecto en mejoría de los parámetros de la esteatohepatitis asociada a trastorno metabólico. Ácido ursodesoxicólico y ureticólico que sirven para otro tipo de patopatías, sobre todo colestáticas, no se ha visto que funcionen mucho, ni ezetimiba, y la silimarina, que es el cardomariano. Esto es algo que parece que pudiera sí ser de utilidad, pero faltan más estudios. Vamos a hablar de un caso clínico para poder determinar son las recomendaciones que podemos hacer a nuestros pacientes. Es un paciente con diagnóstico de esteatohepatitis asociada a trastorno metabólico hace 2 años, pero que no tuvo una buena adherencia a dieta ni ejercicio. No tiene diabetes, pero tiene una obesidad grado 2, tiene elevación de transaminasas y se hizo un fibroscan que fue compatible con fibrosis 2. El tratamiento, en la medida en que ya se insistió en que se adhiriera a dieta y ejercicio y no lo hizo, se pueden utilizar agonistas GLP-1, las glutidas y vitamina E. Y si no hay una pérdida de peso importante, se puede contemplar dar el resmetirón en el momento en que éste sea encontrado en sus lugares de origen y de esta forma podemos determinar si va a funcionar o no. Gracias.